Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando del Evangelio de San Lucas que nos acompaña durante este tiempo. Al hablar de San Lucas, miramos nosotros la teología, qué es lo que nos presenta. Queremos entrar en uno de los temas muy interesantes, el capítulo 9, versículo 1 al 6 y luego el versículo 10. Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta aquí el Evangelio de San Lucas. Es muy interesante todo lo que nosotros vamos encontrando. Aquí será sobre la misión de los 12. Nosotros nos habíamos hecho antes una pregunta muy interesante sobre la curación del endemoniado de Gerasa, por ejemplo, y vamos a volver también sobre este tema que es muy importante y que nos va mostrando el camino, de cierta manera, que Jesús nos está proponiendo dentro de su teología. En realidad, lo digo Jesús para decir que los que le siguen a Jesús, es decir, sus discípulos, y luego que se convierten también en sus apóstoles, después de esa experiencia personal con el Señor, ahora nos están proponiendo el seguimiento de Jesús. Lo que va a venir a continuación será sobre el envío de los 12. Pero antes de eso nosotros estábamos mirando el escuchar las palabras sobre el reino, decíamos. Y aquí lo tenemos desde los primeros capítulos del 8:22, como fuimos leyendo, la tempestad calmada. Esto habíamos dicho que era muy importante el hecho de despertar a Jesús. ¿Recuerdan en el curso anterior cuando hablábamos? Es un Jesús que está presente, es un Jesús que está en la iglesia. Eso quiere decir Jesús que está en la barca. No nos olvidemos de la semiótica, no nos olvidemos del aspecto simbólico, porque el aspecto simbólico es importante para que nosotros también entendamos lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Estamos en una cultura oriental, por lo tanto la cultura oriental utiliza mucho los símbolos. Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy sagaces para poder entender bien el mensaje. Algunas veces nosotros con esa mentalidad más bien occidental, esa mentalidad un poco cuadradita, por decir 2 más 2, 4, entonces nosotros también queremos leer y entender la Biblia. Pero sin embargo aquí hay algo más, ¿verdad? Hay algo más que nos está diciendo y algo más que se esconde detrás de una gran simbología que nos acompaña en los evangelios. Entonces decíamos nosotros esta segunda partecita también de escuchar las palabras sobre el reino. Las palabras de Jesús cobran sentido en la parábola que habla del hombre que ha esparcido la semilla, decíamos anteriormente, por el campo. Es un Jesús que también, oye, llévala y pueblo.
Entonces, por eso que va utilizando elementos de dónde. Y estos elementos que él ve dentro del pueblo, dentro de la gente, son las cosas que Jesús utiliza para que la gente pueda entender dentro del lenguaje semítico, ciertamente. La semilla verdadera es el mensaje que es de Dios y que Jesús pregona. La semilla verdadera es el mensaje que Jesús está pregonando, es decir, que está anunciando. Es interesante toda la semiótica, o sea, toda la simbología que se utiliza para explicarnos lo del expandir el reino, como el sembrador que sale, o mozarambí, la semilla. Uno lanza. Es lo que nosotros le llamamos la evangelización. Yande goña evangelizana, aña mozarambíana, aña cuacana, lleva peñan de rapichacuera, pemba, epa peñan de yara, hoy potañan de jehui, amba ella pa ya pisacaba en amba epa y señan de hina, peñe erubibe. Entonces, esa semilla verdadera que es el mensaje que es de Dios y que Jesús es el que está pregonando y está esparciendo. El campo, que nosotros conocemos muy bien también, tan distinto, son los hombres. Cada uno de nosotros entonces tiene una predisposición, tiene un corazón de una o de otra manera. Baisha pañandeña y meña y na llevan baisha gua. Yareco peñan de ame, peñan de aputu umen, baisha ñahendú peñan de yara ñe, ambaisha peñan de yara lleva y catuco anga hueve on bapo, peñan de recovepe, ela yapota ñandeña hendurire peñe apearire ave ñan de yara se haya posee ñan de yara se aguatase nendie. Esto, por ejemplo, sería muy interesante y muy importante para nosotros en la medida en que vamos entendiendo, ¿verdad?, ese mensaje que se está pregonando. Pero eso significa entendimiento. Eso significa eipurune acá. Eso significa entonces reñamindu umewe katu. Alleva kunako isha reñamindu urejojina en vez de katu. Harei puterejojina. Apendo y koya va ella po. Ape doikoya entonces de mombo o cabe. Alleva endu. Ape hice hina ñande peñan de yara ni eru vive man teñan de ye kuatan ba epala ñande y katula ñañamindu amba epalando y coponaya amba epala entonces ñande upebe upebe ñande ñanojeta. El escupir todo aquello que no funciona para la vida del hombre, para la vida del cristiano. Eso quiere decir entonces, queridos hermanos, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, y es la forma como el Señor nos presenta, porque somos distintos y cada uno tiene que entenderlo, y a cada uno le aprieta, ya oigo pe ñandeñe y pona hoy, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Pero hay algo más, ¿verdad? El que se acerca de una manera puramente curiosa o simplemente negativa a la palabra de Dios jamás la puede comprender. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La Virgen de Guadalupe es una de las figuras marianas más veneradas en México y en toda América Latina. En la actualidad, la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe unos 20 millones de visitantes al año, lo que la convierte en uno de los santuarios más visitados del mundo. La devoción se remonta a 1531, cuando la Virgen María se apareció a San Juan Diego, un campesino indígena en el Cerro de Tepayac, en Ciudad de México. La Virgen le explica que es del todo importante que él sea su mensajero, que vaya con el obispo y que le pida al obispo que le construya una casita donde mostrará todo el amor persona. Aquí ella resalta que no viene a presentarse a sí misma, viene a presentar el amor de Dios. El obispo se muestra escéptico al principio, así que en la última de las 5 apariciones, la Virgen María le da a Juan Diego flores para que se las presente como señal. Juan Diego las lleva en su manto, conocido como tilma. Cuando Juan Diego presenta este lienzo, estas flores al obispo, la imagen queda estampada. En esta estampación tenemos pues un gran milagro, primeramente por todo lo que hay reflejado en esta imagen,
Para los indígenas era un códice, podía leerse. Esa imagen de la tilma de San Juan Diego se conserva aún hoy en la Basílica de Guadalupe. Muestra a la Virgen María con una túnica azul-verde. Se la muestra como mestiza, de raza mixta, aunando las culturas indígena y la española. La Virgen de Guadalupe desempeñó un papel fundamental en la evangelización de las Américas. Ella toca las fibras más profundas de los indígenas y les hace comprender que hay una nueva luz en Mesoamérica que viene del Todopoderoso y que tiene como sentido darle una transformación a este contexto violento que ha despojado a los indígenas del reconocimiento de su dignidad. La Virgen de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre. Como dijo una vez el Papa Francisco, es la madre capaz de asumir los rasgos de sus hijos para hacerlos sentir parte de su bendición. Decenas de miles de monjes y monjas en muchos países del mundo realizan productos para sostener sus comunidades, pero para los clientes no siempre es fácil encontrarlos. Para ayudarles nació la web Contemplare, que apoya a los monasterios llevando esos productos hasta la casa de la gente. Cuando nosotros veíamos y preguntábamos a los monasterios qué querían, qué necesitaban, nos decían que lo que más necesitan es que se les ayude a vender sus productos. Entonces nosotros hemos comprendido que eso es lo que más necesitan y en lo que nosotros más podemos ayudar, porque nosotros conocemos las empresas, conocemos qué es lo que necesitan y conocemos esta realidad de los monasterios. Contemplare es el escaparate para todo el mundo de los mejores productos elaborados en esas comunidades contemplativas, desde dulces y licores hasta ropa de bebé hecha a medida. Además, han visto que al regalar artículos hechos por monjes y monjas, se ayuda a reflexionar sobre la vida contemplativa. Genera perplejidad. ¿Cómo es que, esto está hecho en un monasterio? Pero los monjes y las monjas hacen esto. Y luego, pero ¿cuántos monasterios hay? En España hay más de 750 monasterios. ¿Qué me estás contando? Y entonces eso muchas veces, ¿pero cuántos monasterios que hay en España? ¿Y tú sabías que España es la primera potencia en vida contemplativa? ¿Que 1/3 de los monjes están en España, del mundo? Esto es fascinante, ¿no? En Contemplare trabajan voluntarios laicos que ofrecen su tiempo y talento a comunidades contemplativas. Lo curioso es que algunos que comenzaron trabajando contratados acaban siendo voluntarios. Pero nos hemos encontrado que la gente que ha tenido puestos o que tiene puestos de responsabilidad muy altos y nos dice, vale, yo lo hago, y al final cuando decimos, bueno, pues dame la factura o dime que te debemos, y dice, mira, ¿sabes qué? Que lo voy a hacer como voluntariado, porque yo gano bien y yo creo que esto es una manera de devolver. En su página aparecen los monasterios a los que apoyan y los productos que fabrican. Con su trabajo, Contemplare, más que una tienda, es un puente entre quienes rezan por el mundo y quienes están fuera de los muros del monasterio. La necrópolis vaticana sigue impresionando a visitantes. Esto es lo que nos asegura este grupo de estudiantes de Chicago. No hay mejor lugar para estudiar la historia de la Iglesia que en Roma y descubrir las raíces del catolicismo. Visitamos la necrópolis vaticana y la capilla Sixtina. Todo ha sido muy emocionante. Vienen a pasar 2 semanas de estudio en Roma. Dicen que estar aquí es una experiencia muy enriquecedora, la cual nunca olvidarán. Estoy aprendiendo mucho sobre el catolicismo. Antes de venir no conocía mucho al respecto. Este viaje me ha permitido tener una comprensión y una referencia histórica más profunda. En la audiencia general tuvieron la oportunidad de estar cerca del Papa, tocarlo y tomarse una fotografía. Fue súper genial, es muy irreal. Lo veo en la televisión y leo todas las encíclicas y cosas así, pero nunca piensas que vas a ser capaz de besar su mano o decirle tus intenciones. Fue bastante genial. Estos estudiantes recomiendan probar esta experiencia. Dicen que venir a Roma no es solo aprender de historia, también es una experiencia única que ayuda a profundizar en la fe. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos entonces con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre todo lo que el Señor nos trae aquí y nos va enseñando. Estábamos diciendo que los discípulos son aquellos que escuchan y que obedecen principalmente las palabras que escuchan. Oigo dice, en el Antiguo Testamento nos habla mucho mejor y nos va diciendo Shema Israel. Ese es un imperativo del verbo Shama. Shama quiere decir escuchar. Entonces Ñande, el Shema Israel en imperativo quiere decir Hendú que es amigo, pero no solamente Hendú, pende a Pisawive, sino que nosotros también en nuestro dulce idioma guaraní decimos pero lo importante es la ya porque el obedecer es lo importante entonces. Ejendú pende y ande, ejendú pende abuelitas y ande, ejendú pende la pisha y ande, ejendú. ¿Viste? No es entonces el escuchar simplemente el sonido, no es que sos sordo en cuanto a las vibraciones, ¿verdad? Aquí del tímpano entra el sonido, sino que nerehendui pene aputo uy lleva. Nerehendui andere yapoi peoye ande. Eso quiere decir. Y eso es entonces obedecer, se dan cuenta. Nosotros estamos muy cercanos al hebreo en cuanto al significado de la palabra. Por lo tanto, le parece que todo es un enigma. Todo es un enigma. ¿Por qué es un enigma para alguien que no entra en el ritmo? Es interesante esto. Y esto es así como suena, queridos amigos. Para una persona que no está en el ritmo de Dios, todo lo que se le propone es como un enigma. No entendéis la RCH. Porque en síntesis lo que te está diciendo es Daya poseigina pendere yerureva sebe. Eso quiere decir. Entonces se te vuelve como una cuestión enigmática entonces en la vida. Solo los discípulos, aquellos que escuchan y obedecen, los que admiten con gozo la verdad y novedad del reino, entienden la palabra y la descubren como fuerza salvadora. Solamente, entonces, escuchen bien, aquellos que escuchan y obedecen. Escuchar y obedecer, queridos amigos, son los elementos esenciales que nos van a ayudar a nosotros dar ese paso importante. Son los que admiten con gozo la verdad y novedad. Verdad y novedad. Porque siempre el Evangelio nos trae la novedad. Desde la verdad nosotros podemos entender
y nos viene la novedad. Porque la novedad, queridos hermanos, significa, vamos, digo, nuevo, viene de ahí, lo nuevo. No puedo vivir siempre de la misma manera, como un ebete ya lleva, como un títere dice opea. Entonces, ñandeña y min de bebé, entonces marionetas que te están haciendo actuar como ellos quieren. El mundo no te puede hacer actuar como el mundo quiere, como la moda quiere, como la sociedad quiere, como el último grito, no sé, de esto o de aquello quiere. Ande, cupiraisha, reí, bebejina, lleva. Entonces no sos capaz, ¿verdad?, de despertarte, de mirar, de entender, hacer pasar por el crino, ¿verdad?, de la mente, de la cabeza, estudiar, saber y responder verdaderamente a eso que te está diciendo. Upeago la ñandeña y conteme, lleva. Upea ñandena yeyapo y nos anda ñajendu y nos acepta hoy a llevar la yeyapo peñandera pepajuna, porque aquí te está hablando en síntesis de un camino nuevo. Por eso te dice, ¿verdad?, con gozo, ¿verdad?, admiten la verdad y novedad del reino. Verdad y novedad. La verdad es aquello que nos hace libres, nos dice el Evangelio. La verdad les hará libres. Es decir, la verdad nos hace encontrar con nosotros mismos. Peagos y Sela les hará libres. La libertad entonces que nos trae la verdad es que nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Y por lo tanto, la palabra que nos ayuda a descubrirnos y sobre todo esa palabra que nos trae salvación. La palabra es entonces esa salvación. Nosotros habíamos leído, ¿verdad? Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan entonces sin comprender. Oigan sin comprender. Entonces solamente la verdad es lo que a nosotros nos trae la libertad y la libertad es la que nos trae la salvación. Y la salvación significa que vos te realizás como persona. Es decir, ereikua, va epalare ya posea, mooto pare guatareina, va elare usea, va epeñandeyara. Miren que nosotros tenemos grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, el sello de Dios. El sello de Dios. ¿Y qué significa el sello de Dios? El sello de Dios, queridos hermanos, quiere decir que Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos felices. Vea la sello de Dios. Vea la carisma. Vea la ñande yara omoía ñande rejea lleva y catujanguaisha ñande yawi aspe ñandere cobebe. Dica tuico ñande la ñandero va pucu ñandero va con shon bebejina anda yawi aya lleva. Yawi bueno, la vida tiene sentido. Había un libro muy interesante de un sacerdote que yo lo tuve en San Pablo, lo tuve como profesor, el padre Mario Bonatti. Pega tú ahí, ahí a través de Google, allá pega. A vida tem a cor que você pinta. Ella era el libro. A vida tem a cor que você pinta. La vida tiene el color que usted pinta. La vida tiene el color que vos, ¿con qué color vos estás pintando tu vida? She y que actuamos un baitela jeregoe. Ashe y que tú ambos esa uchu baitela y la jeregoe. She y que tú ambos hoy baitela jeregoe. Pero a vida tenga cos que vos se pinta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe
dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñandillara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandillara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandillara Ñe'e YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor entre canciones de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, desde el pesebre
Jesús. La tierra entera se llena de luz porque ha nacido Jesús. Entre canciones de amor brilla la estrella de amor, porque ha nacido el Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y aquí estamos leyendo y estamos reflexionando lo que la palabra del Señor nos está hablando, ¿verdad? Desde el escuchar las palabras del reino. Dice entonces Ñande Yarañé el añajenduno, ¿verdad? De escuchar las palabras del reino. Upea dice Ina Ñande Yara o Muaje Ñande Aputu Ume o Muaje Ñande Recoepe, y desde aquí nos da la fuerza necesaria para que nosotros podamos abrirnos. Entonces esto quiere decir, ¿verdad?, escuchar las palabras sobre el reino. Escuchar las palabras del reino quiere decir buscar aquello que nos hace feliz, aquello que nos hace vivir plenamente en nuestro camino de todos los días. Esto significa entonces escuchar la palabra del reino. Esta palabra de Jesús que nos habla, ¿verdad?, a través de la parábola, es la comunidad que reflexiona, ¿verdad?, y pone en boca de Jesús, de lo que ellos también ciertamente han escuchado de Jesús, ¿verdad? No todo aquí entonces es la comunidad que escribe por escribir nada más, ciertamente que es una reflexión muy profunda, pero son de unas experiencias cercanísimas con ese Jesús que nos renueva, con ese Jesús entonces que nos da la fuerza necesaria y que nos va a enviar después. La palabra de Jesús en que se anuncia el reino, se ha ofrecido perdón y salvación. Este término, ¿verdad?, del perdón que implica la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué nosotros muchas veces tenemos un poco la depre o tenemos la vida amargada o nos cuesta, ¿verdad?, salir de las situaciones en que nos encontramos? Y justamente porque nosotros no somos capaces de perdonar. Amo me uta bm ba ebo ikoko kwe aye baja se semo pinimbaje y ahí la gente semo pinimbala agendurire aye balo ikoako. Hace poco entonces ahí en IPS llegó, ¿verdad?, la reliquia de nuestra santa paraguaya, ¿verdad?, la beata Chiquitunga. Y entonces con la hermanita ahí encargada de la pastoral, lojó piso por piso. Entonces fuimos pasando por los diferentes pisos, visitando a los enfermos y llevando la oración, el consuelo y todo eso a estos hermanos enfermos que estaban en situación bastante difícil, ¿verdad? Bueno, y entonces, en un momento nos encontramos con una persona que estaba enferma, dice, hacía más de 3 meses que estaba en ese lugar. Llevamos la reliquia, Roñembo, ella lleva a entusiasmar, cantar un poco, o pocógese, o jetún, lleva ese huesito chiquitito, ¿verdad? Bueno, aquí no es la cuestión del milagro, entonces porque opocola y cangüe ire de nada, esto o que aquello, las reliquias. También tendrán el valor todo lo que nosotros le damos, ¿verdad? Pero no es eso lo más importante. Después dice que apenas nosotros nos fuimos y ese señor dice que comenzó a llorar, no quiere, déjase, y así. Y dice que toda la noche se pasó así llorando. Y entonces su compañero, porque estaban entre dos, el compañero que estaba también enfermo en la cama, al día siguiente, así, o sea, en un momento le preguntó a ellos, y con la, oye, Juan de ellos, y con las aceiteñas, no y la enfermedad, no y la doctora, las hacían de. Y ahí le contó, las envaase, ave, en mi interior pequeño, apretume, y vema, roñona y no, pues, allí va, si yo que con mi hermano, estoy peleado. Roñona y no, pues, tenía herencia, tenía terreno, y hace más de 20 años que no nos miramos la cara, más de 20 años que no nos saludamos, más de 20 años que no nos visitamos. Estaba 3 meses a mi hermano, doy visita yo, doy.
Y entonces eso estaba llorando. Entonces dice que ahí mismo agarró el teléfono de su hermano y le llamó. Hombre, la hemos dejado al hospital, venía a hacer y si podía venir a visitarle. A un hermano. Dice después de 5 horas, un hermano. Y dice que ahí mismo le pidió perdón. Se abrazaron. Y entonces dice que, o sea, fue como una fiesta, por decir así. El otro también que estaba en esa situación, ¿verdad? Pero ninguno por nuestro orgullo, lleva ni en botu, ¿verdad? No me ella y el perdón, no me ella el paso, nada, nadie daba el paso, ¿verdad? A ver, doña Nave terreno, le vio la terreno de 12 metros por 30, ese la de terreno fuera llevado, pero herencia, ando yo saludaba, 20 años ando y pase, y una familia a la otra familia, entre los primos, nadie se saluda, nadie. A mí a la uiroreína lleva donde éramos, ni cementerio, orando y como de bueno, y entonces lo importante es esto, que en ese momento, dice, después del saludo, del reencontrarse, del hablar, dice que lloraron los dos amargamente, se perdonaron, lo más lindo. Y ¿saben qué? Hacía 3 meses que ese estaba ahí internado. No sé, cuéramos ahí después de 3 días, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que verdaderamente, solamente por el milagro que puede hacer chiquitunga, que esto, que aquello, sino que el verdadero milagro es esto, el milagro de la palabra cuando te llega al corazón, cuando te llenas, andere y lleva pendere cobemba de palabras ya pues en qué sentido, a vida tenga coge que vos se pinta. Entonces, nosotros le damos ese color de amargura o le damos ese color de alegría, le damos ese color entonces de luz o le damos ese color de luto. ¿Cuál fue el verdadero milagro entonces? El verdadero milagro es que a través de esta santa, él se pudo encontrar consigo mismo y se dio cuenta, ¿por qué no somos capaces de perdonarnos? ¿Por qué no somos capaces de renunciar, verdad, a cosas pasajeras que nosotros ni llevaremos en el cajón? Lleva. Y lo que sí perdura es el amor y lo que perdura es verdaderamente nuestra amistad, el estar juntos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente
con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz
y que ha nacido y se ha encarnado. Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad? A todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy, que viene a nuestro encuentro como siempre y nos acompaña y nos ayuda para hacer este camino que nosotros estamos haciendo del Adviento. La palabra del Señor hoy y una vez más la leemos del profeta Zacarías. Estamos en el capítulo 2, del 14 al 17. Leitmotiv, idea central: canto de la hija de Sión. Festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti. El Señor tomará a Judá como herencia suya en la tierra santa y volverá a elegir a Jerusalén. Silencio, todos ante el Señor que se levanta en su santa morada. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos invita una vez más y nos dice sobre este canto maravilloso de la hija de Sión. Festeja y aclama, joven de Sión. Es decir, la gran alegría, la fuerza del Señor que nos habla, que nos entusiasma. Yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Y esto es lo que nosotros entonces imploramos y esto es lo que nosotros queremos aquí, queridos hermanos, que el Señor verdaderamente venga en medio de nosotros, y es lo que nos tiene que dar la alegría, es lo que nos tiene que dar la fuerza y el entusiasmo. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento y ya desde el domingo hemos iniciado diciendo el domingo de la alegría, es decir, toda la semana de la alegría. Y por eso nos invita y comienza así: festeja y aclama, joven de Sión, porque el Señor viene en medio de nosotros, viene a liberarnos, viene a darnos aquella gracia que necesitamos, especialmente la gracia del perdón, la gracia de la redención, la gracia para que vivamos auténticamente como cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy hijo de reyes y de pecadores.
soy el Mesías que ha de salvar a los hombres de todo profeta. Yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de San Lucas, a veces ya de Catupe, llevamos ya de Peñan de Yara, Uberúa, Omoía, Peñan de Pope. Hoy de una manera entonces muy especial estamos reflexionando la teología de San Lucas. Vamos punto por punto a escuchar las palabras sobre el reino.
Se dan cuenta que el reino de Dios, ya es Huella en el bloque anterior sobre estos, entre comillas, estos son los verdaderos milagros. El milagro del perdón, el milagro de la renovación interior. Peñan de Conasobe, peñan de Ñabe, ñandeña ñandúas, a peñan de Yara, de Nondepe, Hayaeco, Anga, Huibeñan de Yara, Shende y Cosebe y Maupeya, Shamoñe Prunce, Petape, Gajú, Petape, Ponas, de Eyerureba se ve. Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo. No nos olvidemos de los elementos esenciales y fundamentales de la vida cristiana: inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Esto es lo que nos mueve a vivir en nuestra vida cristiana. Entonces, es la luz verdaderamente, esa palabra del Señor que llega a nosotros, es la luz que se coloca en candelero e ilumina de verdad toda la casa. Y por eso nos viene, ¿verdad?, este ejemplo tan lindo, ¿verdad?, que ilumina toda la casa. La parábola de la lámpara vino ahí a continuación en el capítulo 8, versículo 16. No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. La parábola de la lámpara encendida. Pero no es, dice, para cubrirla con un recipiente o ponerla debajo de la cama, de San Lucas, sino que ñande ya ikuá pona lleva peñan de yara ñeo ñeme eva ñandebe peñan de ya huerecoa peñan de recobe peñan de ñamoivana, pero es para iluminar. La palabra de Dios, en primer lugar, nos tiene que iluminar a nosotros. Por eso somos discípulos, seguidores del Señor, escuchamos. Pero después de eso somos apóstoles. Apóstol ya es el enviado. Y entonces nosotros, como apóstoles, somos ahora esas lámparas encendidas. En la medida en que nosotros caminamos, iluminamos y guiamos. Y se dan cuenta que esto lo hacemos en todas partes, queridos hermanos. Esto lo hacemos en todas partes. Por eso lo podés hacer y lo tenés que hacer en tu trabajo. Lo tenés que hacer en tu familia. Lo tenés que hacer con tus hijos. Lo tenés que hacer con tus amigos. En todas partes. Lo tenés que hacer por WhatsApp. Anila en WhatsApp la video ahí y ani en WhatsApp la chiste ahí. Pues estaba umiante la gustancia, umiante la jacroña mongueta, umia la gustancia yo recuerdo. Me anda a él ahí pone ideia, llevo me había chacaña de la ñande, nañaña mindu pona y anda jayqua pona y hina eva la ñande ya lo llevo ñande. Uiro reír ñande jaycoña mongueta, ñambojasa, etcétera, etcétera. A ver, ve igual imagina va, iba la chañe, ve igual pona, porque uno ve, recibe de todo. Pero esto va demostrando lo que nosotros vivimos dentro de nuestro corazón. Esta es la verdad de la vida, entonces. Y es ahí donde nosotros estamos demostrando qué tenemos por dentro. La boca habla, dice, lo que siente y lo que vive el corazón. Es decir, lo que nosotros decimos, lo que nosotros repetimos, lo que nosotros pronunciamos es lo que sale del corazón. Si nosotros sacamos del corazón palabras de Dios, palabras de bondad, palabras de generosidad, palabras de entrega, quiere decir que nosotros eso lo vivimos muy personalmente y lo vivimos desde lo más profundo de nuestro ser. Y entonces eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo y de cierta manera el Señor nos está exigiendo. Entonces, por eso te está diciendo, nos enciende una lámpara para cubrirla o para meterla debajo de la cama. No. Esa es una lógica, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros no estamos iluminando, si nosotros no estamos dando luz, quiere decir que
porque ya técnica tuya ya es. No, es que le puse nomás un recipiente para cubrir la luz, para que no se apague. O lo puse nomás debajo de la cama, por eso nomás es que no se... Diga, tú ya eres bueno, porque pega yapú. Quiere decir que tu vida entonces en realidad no tiene luz. Tu vida está opacada entonces por el pecado. Tu vida está opacada entonces por esa situación que no te deja vivir auténticamente como cristianos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este Evangelio de San Lucas, maravilloso ciertamente, que nos va a ayudar después a entender mejor nuestro camino de fe y sobre todo, ¿sabes qué? A comprometernos mejor en la construcción del reino de Dios. Por eso decíamos, escuchar las palabras sobre el reino. Y volvemos la próxima, queridos amigos, con nuestro curso bíblico sobre el Evangelio de San Lucas. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.